Saludos estimados ahorradores e inversionistas. El día de hoy hablaremos de un tema fundamental en el arte de crear riqueza. Algo que sin duda alguna, marca la pauta entre quienes lo consiguen y quienes solo lo sueñan. Entender la psicología sobre el dinero y la riqueza es un viaje hacia la conciencia financiera y emocional. El dinero, en su esencia, va mucho más allá de ser un simple medio de intercambio o una cifra en una cuenta bancaria. Es una construcción cultural, emocional y simbólica, que desde la infancia moldea nuestra percepción del mundo, nuestras oportunidades y nuestro futuro. La relación que establecemos con el dinero suele ser un reflejo de nuestras historias personales, de las creencias heredadas, del entorno en el que crecimos y, sobre todo, de nuestras emociones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran ahorrar, invertir y construir patrimonio con relativa facilidad, mientras que otras parecen atrapadas en un ciclo de deudas, impulsos de consumo y ansiedad financiera? La respuesta no reside únicamente en su capacidad de generar ingresos, sino en la psicología que rodea a sus decisiones económicas. La forma en que pensamos, sentimos y reaccionamos ante el dinero influye directamente en nuestra realidad financiera. Este recorrido busca explorar en profundidad cómo nuestras emociones afectan nuestras finanzas, cómo la familia y la educación moldean nuestra mentalidad económica, cómo los patrones generacionales influyen en nuestra relación con la riqueza y, finalmente, cómo podemos construir una visión más saludable, libre y productiva del dinero. En este viaje, descubriremos que entender la psicología del dinero no solo nos ayuda a gestionar mejor nuestras finanzas, sino que también nos permite sanar heridas emocionales y transformar nuestra relación con la riqueza en una fuente de bienestar y propósito. Nuestra visión del dinero empieza en la infancia y deja raíces profundas. Desde que somos pequeños, nuestro entorno familiar y social nos transmite mensajes explícitos e implícitos acerca del dinero. Muchas de esas ideas se convierten en las bases de nuestra relación futura con las finanzas. Los mensajes que recibimos en casa. La mayoría de nosotros que aprendemos sobre el dinero a través de la observación y la repetición de las palabras y acciones de nuestros padres y cuidadores. Si en nuestro hogar se decía "el dinero no crece en los árboles", probablemente desarrollamos una mentalidad de escasez, de que el dinero es difícil de conseguir o que siempre faltará. Por ejemplo, Ana, una profesional en marketing, gana lo suficiente para vivir cómodamente, pero experimenta una constante sensación de miedo a quedarse sin dinero. A lo largo de su vida, su madre le transmitió que todo lo bueno se acaba, lo que programó en ella una ansiedad constante respecto a la estabilidad financiera. Aunque Ana tiene ahorros y un empleo estable, no puede disfrutar sus ingresos, porque en su subconsciente la idea de perder lo que ha construido siempre está presente. Por otro lado, hay quienes crecen en ambientes de abundancia, pero sin límites claros. Marcos, por ejemplo, recibió todo lo que pidió desde niño, sin restricciones ni enseñanzas sobre el valor del esfuerzo o la importancia del ahorro. Ahora, en la adultez, no sabe administrar sus recursos ni priorizar sus gastos, porque nunca aprendió a poner límites a su deseo de consumir. La transmisión de creencias, valores y la forma en que los padres hablan del dinero, si lo hacen con transparencia o secretismo, si lo asocian con conflictos o con estabilidad, influye en cómo la infancia internaliza esas ideas. La educación emocional temprana en torno al dinero puede marcar la diferencia en la madurez financiera. Por ejemplo, si en una familia se habla abiertamente sobre las finanzas, se enseñan conceptos básicos de ahorro, inversión y gastos responsables, los niños crecen con mayores herramientas para gestionar su dinero. En cambio, en ambientes donde el dinero es un tema tabú o motivo de discusión constante, los adultos tienden a desarrollar una relación con el dinero marcada por el miedo, la culpa o la ansiedad. Por eso debemos considerar la diferencia entre la educación financiera versus la educación emocional. A diferencia de otras áreas del conocimiento, la educación financiera formal todavía es limitada en muchos sistemas escolares. Aprendemos a sumar, restar, calcular intereses, pero raramente se nos enseña cómo manejar las emociones relacionadas con el dinero.
La brecha entre conocimientos técnicos y habilidades emocionales. Por ejemplo, Pedro asistió a un curso de inversiones que le explicó claramente cómo funcionan los fondos indexados, los ETEs y las opciones de inversión en bienes raíces. Sin embargo, cada vez que recibe su salario, lo primero que hace es comprar ropa cara, impulsado por una necesidad de validación social. La razón no es la falta de conocimientos, sino un vacío emocional. Siente que, si no se viste bien, no será respetado ni valorado. Esto revela que la inteligencia financiera técnica no siempre va acompañada de inteligencia emocional. Saber cuánto dinero necesitas para tu jubilación no te ayuda a resistirte a una compra impulsiva si estás ansioso o estresado. La gestión emocional es tan importante como el conocimiento técnico. Y la gestión de las emociones en las decisiones financieras. Es la clave la cual está en entender qué emociones nos llevan a gastar, ahorrar o invertir. Gastamos por necesidad, por deseo, por presión social, por miedo o por ansiedad. Reconocer estos impulsos nos permite tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros objetivos. Por ejemplo, muchas personas recurren al consumo como mecanismo de escape ante el estrés laboral o emocional. Compran ropa, gadgets o salen a comer para sentirse mejor, aunque en realidad solo refuerzan su sensación de insatisfacción o ansiedad. Son herencias invisibles y patrones generacionales. Las historias familiares, tanto las visibles como las invisibles, influyen profundamente en nuestra relación con el dinero. Muchas creencias, miedos y hábitos son transmitidos de generación en generación, formando patrones que operan en nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta. Las creencias heredadas tienen un fuerte impacto. Laura, por ejemplo, vivió en una familia que atravesó una grave crisis económica. Perdieron su casa y vivieron en la incertidumbre durante años. Hoy, a pesar de tener un negocio rentable, Laura se rehúsa a invertir, porque su herencia emocional es el miedo a perderlo todo. Este patrón de escasez y miedo a la pérdida le impide aprovechar las oportunidades que tiene frente a ella. Por otro lado, algunas familias transmiten un resentimiento hacia los ricos o una creencia de que el dinero corrompe, lo que puede generar sentimientos de culpa o rechazo hacia la riqueza. Estos patrones limitan la capacidad de las personas para aspirar a una mayor estabilidad o prosperidad. La importancia de sanar las heridas invisibles es el reconocer y entender estas heridas de manera fundamental para poder cambiar. No se trata de negar el pasado, sino de aprender a distinguir qué creencias y patrones ya no sirven y cuáles debemos transformar. Esto implica un proceso de autoconciencia, y en algunos casos, terapia emocional o coaching financiero. El dinero y la identidad personal. Para muchas personas, el dinero se convierte en un espejo de su valor personal. La sociedad nos invita a definirnos por nuestro nivel adquisitivo, nuestro título, los bienes que poseemos o los logros visibles. La presión social y la comparación. Juan gana 40,000 pesos al mes y lleva una vida cómoda, pero en redes sociales ve a sus amigos viajando, luciendo relojes de marca y comiendo en restaurantes exclusivos. La comparación constante lo lleva a usar su tarjeta de crédito más allá de sus posibilidades para mantener esa imagen de éxito. En realidad, esa necesidad de aparentar lo aleja de una relación saludable con su dinero y lo sumerge en una espiral de endeudamiento. Construir una identidad basada en valores. Desvincular la identidad personal del estatus económico requiere un trabajo interno profundo. Es necesario construir autoestima en torno a los valores, las relaciones y los logros que no dependen del dinero. Quien se valora por quien es y no por lo que tiene, vive con mayor libertad y autenticidad. Expectativas laborales y la relación con el dinero. Muchas decisiones profesionales y de emprendimiento están influenciadas por miedos, traumas y creencias limitantes relacionadas con el dinero. Es importante valorar la vocación ante la necesidad económica. Sandra, por ejemplo, eligió estudiar contabilidad porque su familia le dijo que eso da dinero. Aunque nunca le gustaron los números, siguió esa carrera por temor a la pobreza. Hoy, después de años en despachos,
siente un vacío profundo porque su verdadera pasión era el diseño gráfico. Este ejemplo refleja cómo las heridas emocionales pueden dirigir nuestras decisiones, llevándonos a caminos que no nos satisfacen o que nos generan frustración. El miedo a la escasez puede hacer que aceptemos trabajos o carreras que no nos apasionan, limitando nuestro crecimiento personal y financiero. Expectativas y traumas en el emprendimiento. Por otro lado, quienes han vivido experiencias de escasez tienden a tener expectativas basadas en el miedo, buscan estabilidad a toda costa, aceptan sueldos bajos o evitan emprender por temor al fracaso. Es fundamental trabajar en la gestión de esas emociones para poder tomar decisiones alineadas con nuestro propósito y habilidades. Hay que orientarse hacia una visión saludable y productiva del dinero. Superar las cargas emocionales que afectan nuestra relación con el dinero no es fácil, pero es posible. Implica un proceso de autoconciencia, reflexión y acción consciente. Los pasos a seguir para transformar nuestra relación con el dinero son los siguientes. 1. Debemos de reconocer patrones heredados, identificar las frases, creencias y hábitos que provienen de nuestra familia y que ya no nos sirven. 2. Revisar las emociones frecuentes, ser honesto con nosotros mismos sobre cómo nos sentimos al gastar, ahorrar o invertir. 3. Reformular creencias limitantes, cambiar pensamientos como el dinero corrompe por el dinero potencia lo que ya somos. 4. Construir nuevos hábitos, ahorrar con un propósito, gastar con conciencia, invertir con información y disciplina. 5. Buscar bienestar, no solo riqueza, entender que el dinero es una herramienta para lograr tranquilidad, libertad y propósito, no un fin en sí mismo. Ejemplo de transformación. Carlos, un comerciante ambulante, siempre vivió al día, sin planificación. Un día, asistió a un taller gratuito de finanzas personales y decidió separar el 10% de sus ingresos para un fondo de emergencias. En un año, no solo logró ahorrar, sino que compró mercancía en volumen, aumentando sus ganancias. Su cambio no fue solo técnico, sino también emocional, se sintió capaz, confiado y valioso. La creación de riqueza a través de negocios e inversiones, ventajas y perspectivas. En la búsqueda por una relación más saludable y productiva con el dinero, muchas personas descubren que la verdadera libertad financiera no solo consiste en ahorrar o gastar con conciencia, sino en generar mecanismos que multipliquen sus recursos y les permitan construir patrimonio de manera sostenible. Dos de las vías más poderosas para lograrlo son la creación de negocios y las inversiones. Ambas opciones ofrecen ventajas significativas, siempre y cuando se aborden con conocimiento, disciplina emocional y visión a largo plazo. La importancia de diversificar nuestras fuentes de ingreso. Antes de profundizar en las ventajas específicas, es fundamental entender que la diversificación en las fuentes de ingreso es una estrategia clave para reducir riesgos y potenciar nuestro crecimiento financiero. Con una sola fuente, como un salario, estamos en mayor vulnerabilidad ante cambios económicos, recortes o desempleo. La creación de un negocio propio y la inversión en activos financieros o bienes raíces ofrecen caminos complementarios y multiplicadores. Las ventajas de crear riqueza a través de un negocio propio son: 1. Potencial de escalabilidad y crecimiento. Un negocio tiene la capacidad de crecer más allá de la limitación de una jornada laboral o un salario fijo. La escalabilidad permite ampliar la oferta, llegar a nuevos mercados y aumentar los ingresos sin que necesariamente aumente proporcionalmente el esfuerzo físico del emprendedor. Ejemplo: María inició vendiendo productos artesanales en ferias locales. Con el tiempo, digitalizó su negocio, creó una tienda en línea y amplió su alcance a todo el país, aumentando exponencialmente sus ventas y, por ende, sus ingresos y patrimonio. 2. Autonomía y control. Ser dueño de un negocio proporciona mayor control sobre tu tiempo, tus decisiones y tu visión de crecimiento. Aunque implica riesgos, también te da la posibilidad de diseñar un camino alineado con tus valores, talentos y pasiones, transformando la relación con el dinero en una fuente de satisfacción y sentido. 3. Creación de activos y valor de mercado. Un negocio bien gestionado puede convertirse en un activo valioso, que puede venderse o transferirse en el futuro,
generando una fuente importante de riqueza. Además, las empresas generan empleo, impacto social y contribuyen al crecimiento económico del entorno. 4. Posibilidad de aprender y desarrollarse. El proceso de emprender es una experiencia de constante aprendizaje. Desarrollas habilidades financieras, de liderazgo, innovación y resiliencia, que enriquecen tu perfil personal y profesional, y fortalecen tu capacidad de tomar decisiones acertadas con el dinero. Ventajas de invertir para construir riqueza. 1. Multiplicación del patrimonio. Las inversiones, ya sea en acciones, fondos, bienes raíces o negocios, permiten que el dinero trabaje para ti, generando rendimientos y aumentando tu patrimonio con el tiempo. La clave está en entender que la inversión no solo consiste en ahorrar, sino en hacer que el dinero crezca de manera inteligente. Ejemplo, Carlos, mencionado anteriormente, decidió invertir en bienes raíces. A través de compras estratégicas y mejoras en las propiedades, logró aumentar su valor y obtener rentas mensuales, creando una fuente adicional de ingresos pasivos. 2. Generación de ingresos pasivos. Una de las mayores ventajas de invertir es la posibilidad de generar ingresos de forma automática, sin la necesidad de trabajar activamente en ese momento. La renta de propiedades, dividendos de acciones o intereses de bonos, permite mantener un flujo de dinero incluso cuando no estás en actividad laboral. 3. Protección contra la inflación. La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero con el tiempo. Invertir en activos que aumentan de valor o generan rendimientos por encima de la inflación protege tu patrimonio y evita que pierda valor en el largo plazo. 4. Diversificación y reducción de riesgos. Invertir en diferentes instrumentos y sectores disminuye la exposición a riesgos específicos, fortaleciendo la estabilidad financiera y asegurando que tu patrimonio crezca de manera sostenida. 5. Crecimiento financiero con menor esfuerzo emocional. A diferencia de depender solo de un trabajo o de la gestión activa de un negocio, las inversiones bien seleccionadas permiten que el dinero crezca con menor intervención diaria, siempre que se gestionen con disciplina y conocimiento. La sinergia entre emprendimiento e inversiones. Combinar la creación de un negocio con las inversiones constituye una estrategia poderosa para construir riqueza sólida y duradera. Un negocio puede generar recursos que se reinvierten en inversiones, y estas, a su vez, proporcionan ingresos pasivos que ayudan a mantener la estabilidad y el crecimiento financiero sin depender únicamente de las operaciones del negocio. Ejemplo, Laura, quien heredó una pequeña tienda, decidió invertir parte de sus ganancias en fondos indexados y bienes raíces. Con el tiempo, sus inversiones le proporcionaron ingresos pasivos que le permitieron diversificar sus fuentes y reducir el estrés financiero. ¿Cómo comenzar a crear riqueza con negocios e inversiones? 1. Educación y autoconocimiento. Antes de aventurarse, es fundamental aprender sobre diferentes modelos de negocio, instrumentos de inversión y gestión emocional. La formación ayuda a reducir miedos y a tomar decisiones informadas. 2. Definir objetivos claros. Establecer qué cantidad de riqueza desea construir, en cuánto tiempo y bajo qué condiciones. La planificación financiera y la visión a largo plazo son esenciales. 3. Empezar pequeño y escalar. No es necesario tener grandes capitales desde el inicio. Se puede comenzar con inversiones accesibles y pequeños negocios, aprendiendo en el proceso. 4. Diversificar. No poner todos los recursos en una sola opción. La diversificación reduce riesgos y aumenta las posibilidades de éxito. 5. Gestionar emociones. La paciencia, la disciplina y la resiliencia son clave. La avaricia, el miedo o la impaciencia pueden sabotear los resultados. Ejemplos. 1. Potencial de escalabilidad y crecimiento. Ejemplo de Laura. Laura siempre había tenido pasión por la repostería. Comenzó horneando en su cocina y vendiendo a amigos y vecinos. Con esfuerzo y dedicación, decidió abrir su propia tienda en línea, invirtiendo en una página web y en marketing digital. Gracias a su estrategia de marketing en redes sociales, logró atraer clientes de otras ciudades y eventualmente de otros países. Con el tiempo, Laura amplió su catálogo,
contrató a un pequeño equipo y empezó a ofrecer cursos virtuales de repostería. Su negocio creció exponencialmente, y en solo 3 años, Laura pasó de depender de ventas locales a gestionar un negocio rentable con ingresos que superaban $1.000.000 anuales. La escalabilidad de su emprendimiento le permitió multiplicar sus ingresos y, sobre todo, construir un activo que puede vender en el futuro o transferir a sus hijos. Lección: la capacidad de expandir un negocio, aprovechando la tecnología y el marketing digital, puede transformar una idea sencilla en una fuente sólida de patrimonio y libertad financiera. 2. Autonomía y control. Ejemplo: Miguel era ingeniero y trabajaba en una empresa multinacional. Después de años de insatisfacción, decidió montar un negocio de consultoría en su área de especialización. Aunque empezó con pocos clientes, Miguel diseñó un plan estratégico, estableció tarifas competitivas y empezó a construir una marca personal. Al tener control sobre su negocio, Miguel pudo decidir sus horarios, seleccionar sus proyectos y aumentar sus tarifas conforme adquiría más experiencia. En 5 años, su negocio generaba suficientes ingresos para que pudiera reducir su jornada laboral en la empresa y dedicarse completamente a su emprendimiento, logrando mayor autonomía y bienestar emocional. Además, su negocio se convirtió en un activo que puede vender o transferir en el futuro. Lección: la independencia que ofrece tener tu propio negocio te permite diseñar un camino de crecimiento alineado con tus valores y metas, además de construir patrimonio que trascienda tu trabajo activo. La inversión como camino para construir patrimonio y generar ingresos pasivos. 3. Multiplicación del patrimonio. Ejemplo: Carlos, mencionado anteriormente, comenzó invirtiendo en bienes raíces con un pequeño préstamo. Compró un departamento en una zona en crecimiento, realizó algunas mejoras y lo rentó. Con el tiempo, la renta mensual cubría sus gastos y le aportaba un ingreso adicional. Luego, decidió adquirir otra propiedad en una ciudad cercana, diversificando su portafolio. La valorización de sus propiedades y las rentas que generaban le permitieron crear una fuente de ingresos pasivos que, en 5 años, superaron sus ingresos laborales. Hoy, Carlos puede vivir de las rentas sin depender de un empleo, y su patrimonio inmobiliario se ha convertido en un activo que puede vender o seguir rentando. Lección: la inversión en bienes raíces puede generar ingresos pasivos y aumentar tu patrimonio, especialmente si se realiza con análisis de mercado y paciencia a largo plazo. 4. Generación de ingresos pasivos y protección contra inflación. Ejemplo: Ana, una profesional en finanzas, comenzó a invertir en fondos indexados y bonos en su plataforma digital. Gracias a la diversificación, sus inversiones le generan un rendimiento anual del 8%, superior a la inflación del 4%. Esto significa que no solo mantiene, sino que aumenta su patrimonio en términos reales. Además, Ana invierte también en un fondo de inversión en acciones de empresas sólidas que reparten dividendos trimestralmente. Gracias a ello, recibe ingresos pasivos que complementan su salario y le ofrecen mayor tranquilidad y libertad para decidir cuánto trabaja y cuánto ahorra. Lección: la inversión diversificada en instrumentos que generan rentas y protegen contra la inflación es clave para construir un patrimonio sostenible y seguro. La sinergia entre negocios e inversiones. Ejemplo práctico. 5. Combinando ambos caminos. La historia de Laura y Sergio. Laura, la emprendedora repostera, decidió que, además de su negocio principal, invertiría parte de sus ganancias en fondos indexados y en propiedades para alquilar. Sergio, un ingeniero que también buscaba ampliar sus fuentes de ingreso, empezó a vender productos en línea y destinó una parte de sus ingresos a invertir en acciones. Con el tiempo, ambos lograron que sus negocios y sus inversiones se complementaran. Laura, con las rentas de sus propiedades y sus inversiones, pudo mantener su negocio incluso en épocas de baja venta, sin apuro por vender o endeudarse. Sergio, con sus ingresos pasivos, pudo reducir su jornada laboral y dedicar más tiempo a su pasión por la fotografía. Lección: la combinación de un negocio activo y las inversiones en activos pasivos permite crear un camino sólido hacia la libertad financiera,
con menor vulnerabilidad y mayor estabilidad. Claves para comenzar, ejemplos de pasos concretos. María, una joven emprendedora, empezó ahorrando un porcentaje de sus ganancias y destinándolo a un fondo en fondos indexados. En un año, acumuló un capital que utilizó para invertir en una pequeña tienda en línea, que ahora le genera ingresos pasivos y crecimiento patrimonial. Juan, un trabajador con poca experiencia en inversiones, tomó un curso de finanzas y empezó a diversificar en fondos de inversión y en bienes raíces pequeños, aprendiendo a gestionar sus emociones frente a la incertidumbre y el riesgo. Lección: la clave está en educarte, empezar con pasos pequeños y mantener la disciplina, entendiendo que tanto los negocios como las inversiones requieren paciencia y constancia. Crear riqueza mediante negocios e inversiones no solo aumenta tu patrimonio, sino que también te brinda independencia emocional y financiera. La historia de muchos emprendedores e inversores exitosos demuestra que, con educación, planificación y disciplina emocional, es posible transformar una idea o un capital inicial en un legado duradero. La verdadera riqueza se construye cuando aprendes a hacer que tu dinero trabaje por ti, en lugar de depender únicamente de tu esfuerzo activo. La combinación de un negocio propio con inversiones estratégicas puede ofrecerte la libertad de vivir con propósito, seguridad y tranquilidad. Recuerda, cada paso que tomes hacia la creación de patrimonio es también un acto de autoconocimiento y transformación. ¿Qué historia quieres escribir hoy con tu dinero y tus esfuerzos? El poder que hay en la conciencia de la relación con el dinero. La relación con el dinero no se sana solo con más ingresos, sino con más conciencia. Comprender la psicología del dinero nos permite tomar el control de nuestras emociones, creencias y patrones, y construir una relación más saludable, equilibrada y productiva con la riqueza. El dinero, en última instancia, es una herramienta. Su valor radica en lo que nos permite lograr tranquilidad, libertad, impacto y propósito. Cuando dejamos de verlo como un enemigo o un tabú, y empezamos a entender su papel en nuestra vida, podemos transformar nuestra historia financiera y emocional. Para comenzar este camino, solo necesitas hacerte estas preguntas, sencillas pero importantes. ¿Qué historia me cuento sobre el dinero? ¿Y cuál es la historia que quiero escribir a partir de hoy?